Cuando escuchamos hablar de la cultura griega y admiramos el legado que nos dejó, quizás se nos olvida que esa notable civilización no apareció de repente, como un relámpago en medio de la noche. Fue la evolución lenta y complicada de un pueblo con muchas herencias culturales y étnicas que creció amenazado por hordas guerreras e imperios poderosos y supo aprovechar el contacto y enseñanzas de antiguas civilizaciones. Los principales historiadores de Grecia datan su origen al siglo XV antes de nuestra era. Los relatos sobre sus principios son totalmente legendarios y mencionan siempre a los dioses y sus hijos, los héroes, como fundadores de estos pueblos, por lo que aquel tiempo se conoce como época heroica de la historia griega. Todas las tribus que se identificaban con el nombre de helenos se decían descendientes de Heleno y su esposa Pirra. Según la leyenda, Heleno era hijo de Deucalión, rey de Tesalia, y se salvó del diluvio junto con su mujer para dar origen al pueblo que se haría llamar helénico. Fueron los romanos quienes más tarde les llamaron griegos. De entre los antiguos helenos, los primeros en poblar la península del Peloponeso fueron los aqueos, descendientes de Aqueo, nieto de Heleno. Los descendientes de Ión, llamados jonios, poblaron la región de Ática, cuya capital Atenas recibió ese nombre en honor de Atenea, su diosa protectora. Las leyendas, aunque mezclan la historia de los dioses y diosas con la de los seres humanos de aquellos tiempos, nos permiten obtener información sobre la vida de aquellas gentes. El nombre del Peloponeso viene de Pélope, hijo de Tántalo. Se dice que Tántalo era hijo de Zeus y por lo tanto un héroe. Atreo, rey de Micenas, fue el padre de Agamenón y Menelao, héroes de los que habla la Ilíada. Agamenón se casó con Clitemnestra y heredó Ática, con su capital Atenas. Menelao casó con Helena y recibió como legado Lacedemonia, cuya capital era Esparta. Estas dos ciudades griegas, frecuentemente enemigas entre sí, fueron dos de las más importantes protagonistas de la historia de la civilización griega. Más de 3000 años nos separan de aquellos en los que se sitúan mitos como el de Hércules o Heracles, hijo de Zeus y de la hermosa Admegna. Fue él un héroe famoso por su fuerza y por los problemas que tuvo para controlarla. Muchas tribus griegas creían ser descendientes de él. Los aqueos, originarios de Tesalia, se apoderaron de casi todo el Peloponeso, pero eran menos civilizados que los micénicos y algo más que los dorios que llegaron después. Todos estos pueblos provenían de las estepas centrales de Asia. Pertenecen a los pueblos indoeuropeos. Sus ancestros, los arios, poblaron lo que hoy es Afganistán, país situado al norte de India que fue conocido en aquel tiempo como Ariana. A los aqueos les disgustaba la cultura literaria. En cambio, eran amantes de la guerra, las hazañas físicas y el cultivo del cuerpo. Estaban orgullosos de la valentía de sus hombres y de la belleza ensoñadora de sus mujeres. En cuanto a sus ocupaciones, los aqueos gustaban de labrar la tierra. Los más prósperos eran ganaderos. Poseían la tierra en común y aunque la utilizara un individuo, no podía venderla. Sus implementos de labranza eran de hierro y las armas de bronce, metales que los aqueos importaban, en vez de explotar los yacimientos que existían en sus propias tierras. Los artesanos eran hombres libres que con frecuencia realizaban su trabajo a domicilio. No producían artesanía para comerciar, sino solo para satisfacer las necesidades de la población. Había esclavos, pero no era frecuente que se les tratara con dureza. Antes bien, los sirvientes domésticos eran considerados como de la familia. No usaban monedas, pero a veces marcaban el valor de alguna transacción en un lingote de metal.
La riqueza se medía por la cantidad de cabezas de ganado. El matrimonio era arreglado y el novio pagaba por la novia con ganado. Pero el padre de ella también daba una buena dote. Las familias se agrupaban en clanes bajo la autoridad de un jefe. Durante esta etapa, las tribus indoeuropeas que fueron llegando a Europa desde el centro de Asia a lo largo de milenios tuvieron este tipo de organización. Para las decisiones importantes se consultaba a los más ancianos e incluso a veces solicitaban la opinión de una asamblea de todos los hombres libres, la cual podía aprobar o rechazar, pero no modificar la decisión que se proponía. Para la guerra, los clanes se unían en torno a un rey. El sostenimiento de la corte dependía de lo que los ejércitos reales podían robar o ganar al enemigo. Así fue como se logró reclutar un ejército de 100.000 hombres y 1.000 navíos para el ataque a Troya. Algunos poemas que nos hablan de la Grecia heroica se atribuyen a Homero, un trovador popular como los que en ese tiempo cantaban de pueblo en pueblo las noticias y crónicas de los grandes acontecimientos. Sus obras fueron puestas por escrito mucho tiempo después de su muerte. Hasta la fecha son muy apreciadas la Ilíada y la Odisea, dos grandes poemas épicos de Homero que son un valioso legado de la antigua Grecia. La leyenda de Troya está relacionada con la de la famosa manzana de la discordia. Esta fruta, marcada con un recado que decía, para la más bella de todas, fue arrojada por Eris, diosa de la discordia, entre los invitados a la boda del rey Peleo con la Nereida Tetis. París, príncipe de Troya, regaló la manzana a Afrodita, diosa del amor, y ella, halagada, lo ayudó a robar el amor de la bella Helena, esposa del rey de Esparta, Menelao. Helena fue raptada por París, por lo que Agamenón, rey de Micenas, montó una gran flota para atacar a la ciudad del ofensor. La Ilíada se ocupa de las últimas etapas de la guerra de Troya. La Odisea relata el accidentado y largo viaje de Odiseo o Ulises en su regreso a casa, lleno de aventuras y sucesos, hasta que recupera a su esposa Penélope y a su reino. A pesar de la victoria, al terminar la guerra, el poder de los reyes aqueos estaba acabado tras los 10 años que tardó el sitio de Troya. Del norte llegaron nuevos invasores, los dorios, cuyo origen ignoramos. Lo que conocemos es que eran incultos cazadores, pero que poseían armas de hierro y que eso les dio ventaja sobre los aqueos y jonios que las hacían de bronce. La incursión de los dorios detuvo por un tiempo la evolución de Grecia. Sobrevino una era de desorden, pero en el silencio fue madurando la fusión de 5 culturas que habían de originar la Grecia histórica: cretense, micénica, aquea, asiática y doria. Un buen sitio para empezar un recorrido imaginario por las tierras que ocuparon los antiguos griegos inicia con la región por la que entraron las invasiones que les dieron origen, las colinas y valles de Épiro. Al norte de esos valles estaba Iliria, que actualmente es Albania, donde vivía gente ruda que vendía esclavos a cambio de sal u otros artículos. Del otro lado del mar Adriático estaba Italia, lugar a donde los griegos llevaron la civilización y que más tarde los romanos convertirían en parte de su imperio. Los griegos se reconocían herederos de las culturas que los precedieron en las costas del mar Mediterráneo. Atribuían la fundación de muchas ciudades a gente llegada de Egipto o que había traído la cultura egipcia a través de Fenicia o Creta. Gracias a los fenicios, los griegos perfeccionaron el arte de construir barcos y la navegación, técnicas para el trabajo de los metales, para la fabricación y la coloración de las telas. Los fenicios les transmitieron la escritura semítica en la que solamente se escribían las consonantes, pero los griegos la perfeccionaron
inventando la escritura de las vocales. Usaron el sistema babilonio de pesas y medidas, y al igual que aquel pueblo, dividieron el círculo en 360 grados, cada grado en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos. Para medir el tiempo, se valieron de relojes de agua y de sol. De los asirios adoptaron técnicas para la escultura y variados motivos decorativos. La costa del Asia Menor fue en gran parte griega y sus habitantes tuvieron un intenso intercambio comercial y cultural. Al oriente de Babilonia estaba la gran civilización persa, que influyó mucho sobre los griegos y llegó también a convertirse en su más temible enemiga. Los principales creadores de la cultura griega fueron los habitantes de las islas y colonias dispersas en el mar, quienes en muchos casos superaron a los habitantes de las ciudades de la península de donde procedían, a las cuales les llamaban metrópolis, que significa ciudad madre. La dispersión de los griegos por el Mediterráneo siguió 5 corrientes migratorias. Los eolios, que fueron los primeros en sufrir invasiones, se desplazaron hacia Troya. La segunda fue de los jonios, micénicos y aqueos. La tercera fue de los dorios. La cuarta oleada estableció las colonias griegas del norte. La quinta partió rumbo al occidente. ¿Cuántas dificultades debieron vencer aquellos desterrados antes de establecer un nuevo hogar? Para su consuelo, solían llevar un puñado de tierra de su patria que esparcían en su nuevo hogar. También llevaban el fuego sagrado de la plaza de su pueblo para encender el peretero en la nueva colonia. No era raro que los griegos se hicieran amigos de los habitantes del lugar al que llegaban. Les enseñaban artes y oficios, emparentaban con ellos y adoptaban los dioses locales. Pero a veces conquistaban el lugar mediante la fuerza o la astucia, que eran consideradas naturales y legítimas. Antes del año 500 a.C., Grecia se componía de un extenso conjunto de colonias en todo el derredor del Mediterráneo, flojamente unidas entre sí. A través de ellas llegó a Europa, procedente de Asia y África, la civilización.